Muy buenas tardes, torrelodones, es un placer. Quiero empezar mi intervención haciéndoos una pregunta. ¿Qué os parecería si en este preciso instante yo decidiese, durante el tiempo que se supone que tiene que durar esta intervención mía, quedarme completamente inmóvil y totalmente en silencio? ¿Qué estáis pensando? Que estoy loca, ¿verdad? En cierto sentido estáis pensando que esto sea una broma, por favor, que no se vaya a quedar callada durante los próximos 15 minutos. No os preocupéis, no lo voy a hacer, yo no me callo ni debajo del agua. Pero si lo hiciese, al principio sentiríais extrañeza, os sentiríais curiosos, ¿verdad? Os preguntaríais, ¿por qué está haciendo esto esta mujer? ¿Qué sentido tiene esto? Si esto se extendiese en el tiempo, lo que empezaríais a sentir sería aburrimiento. Aburrimiento por falta de estímulo. Y si aún se alargase más en el tiempo, este aburrimiento probablemente se convertiría en ira. Os cabrearíais conmigo, y con toda la razón del mundo. Incluso os sentiríais molestos con la organización y os preguntaríais, ¿por qué han invitado a esta chica? Algunos quizá les pediríais que os devolviesen el dinero de las entradas, ¿verdad? Puede ser. Entre vosotros empezaríais enseguida a murmurar, pero qué descortés está siendo Josefa. Y los más impetuosos incluso os levantaríais y me diríais, haz algo ya, entretenme un poco, diviérteme, estimúlame. Si yo decidiese sumiros a todos durante los próximos 15 minutos en un insondable aburrimiento, no os haría ninguna gracia. Es lógico, no habéis venido aquí esta tarde a que os aburran. En realidad, ¿quién querría pasar la tarde de un sábado tan bonito como este aburriéndose? En general, ¿quién puede querer pasar su tiempo aburriéndose? Esto no parece que tenga mucho sentido. Y yo os pregunto, entonces, ¿de dónde viene esa expresión del ojalá tuviese tiempo para aburrirme? Últimamente, el aburrimiento está en boca de todos. Se habla del aburrimiento por todas partes. Está en la prensa, está en la radio, está en televisión. Es un tema que aparece en mis conversaciones con amigos, con compañeros, con mi familia. Es el tema de nuestra sociedad. Constantemente estamos hablando del aburrimiento. Bueno, una de las cosas que más escucho decir es esto de, pues yo no sé lo que es el aburrimiento. Yo es que no me he aburrido nunca. Es que no tengo tiempo para aburrirme. Ojalá tuviese tiempo para aburrirme de vez en cuando. Ojalá tuviese tiempo para aburrirme de vez en cuando. Como si aburrirse fuese un estado deseable. Como si pudiésemos optar por quedarnos en esa experiencia que es el aburrimiento. Pues no, aburrirse no es una opción y es algo de lo que os quiero convencer hoy aquí. Dejadme que os diga que desear estar aburrido es tan absurdo como desear que nos duelan las muelas. ¿A quiénes de vosotros os apetecería sentir ahora mismo en vuestras carnes un buen dolor de muelas? O peor todavía, el próximo lunes, antes de ir a trabajar, que empiecen a doleros fuerte las muelas. ¿Verdad que no? Pues con el aburrimiento sucede exactamente lo mismo. El aburrimiento es doloroso. El aburrimiento nos causa malestar. El aburrimiento hace que el tiempo pase muy lentamente. El tiempo se hace plomizo. Nuestra mente se llena de pensamientos nauseabundos e incluso llegamos a sentir ansiedad. Ansiedad por llenar ese vacío que nos está causando el aburrimiento. Cuando nos aburrimos, sentimos un dolor dentro de nosotros. Sentimos dolor en el alma. Cuando nos aburrimos, lo que queremos es dejar de aburrirnos y cuanto antes, mejor. ¿Cierto? ¿Estáis conmigo, verdad? Os voy a pedir que hagamos un ejercicio, todos juntos. Quiero pediros que penséis en un momento en el que os sentisteis profundamente aburridos. Podéis elegir el que queráis. Puede ser esta mañana haciendo la compra o esta semana en la sala de espera del médico,
el mes pasado con ese amigo que cada vez que lo veis os cuenta siempre lo mismo, os da un tostón tremendo. Hace un año, cuando tuvisteis que acompañar a vuestra pareja a ese concierto de rock tan soporífero. Lo que queráis, podéis elegir cualquiera. Sé que es un poco difícil porque nuestra mente almacena los recuerdos dolorosos en lugares recónditos del cerebro para que no tengamos fácil acceso a ellos y no nos torturemos rememorándolos. Pero os pido que hagáis ese esfuerzo, localizad en vuestra memoria un momento en el que estuvieseis sumamente aburridos. Y ahora os pregunto, ¿os gustaría volver a vivir ese momento todos los días? ¿Os gustaría que ese momento hubiese durado un poquito más de tiempo? No, por supuesto que no, porque no queremos aburrirnos. En ningún caso queremos aburrirnos. Es por eso por lo que, en cuanto empezamos a sentir ese malestar del aburrimiento, buscamos la forma más fácilmente accesible de entretenernos. Enseguida vamos a recurrir a estos entretenimientos que ya todos conocemos, entramos en las redes sociales, pasamos de Twitter a Facebook, de Facebook a Instagram, miramos un poquito el WhatsApp, ¿no? A ver si alguien se ha acordado de nosotros, miramos un vídeo en YouTube, consultamos las noticias y así calmamos enseguida el aburrimiento, aunque no sea por mucho tiempo, pero lo calmamos. Porque ¿quién demonios iba a querer sufrir aburrimiento? Sed sinceros conmigo. Si yo, al final, hubiese decidido quedarme aquí esta tarde 15 minutos completamente en silencio y sin hacer nada, ¿cuántos de vosotros habríais sacado vuestros teléfonos móviles para entreteneros hasta la siguiente función? Levantad la mano. Claro que sí, por supuesto que sí, especialmente si estáis aquí solos, si habéis venido solos. Porque ¿quién va a querer quedarse 15 minutos ahí postrado sin hacer absolutamente nada? Aunque ese no sería el peor de los escenarios posibles, ojo. El peor de los escenarios sería que os estuvieseis aburriendo incluso aunque estáis haciendo algo, que es escucharme. Yo sé que eso no está pasando, porque el aburrimiento es algo que se ve, es algo que se percibe, ¿no? Se percibe en este de la segunda fila que está sosteniéndose la cabeza contra la mano. No, eso no está pasando en este momento. Pero os digo esto para que seáis conscientes de que también nos aburrimos cuando hacemos cosas. Estamos muy acostumbrados a asociar el aburrimiento a estar sin hacer nada, pero nos aburrimos cuando hacemos cosas. Pensad en aquella vez que estuvisteis viendo una película y transcurrida media hora empezasteis a daros cuenta de que os estaba resultando soporífera. Y uno se lamenta, ¿verdad?, del tiempo que ha invertido en algo que realmente no le satisface, no le entretiene. O, por ejemplo, cuando hemos estado leyendo un libro, llevamos 3 capítulos y es un rollo tremendo. Pues dejamos ese libro en una estantería cogiendo polvo para la eternidad y buscamos otra cosa que nos entretenga. ¿Y cuántos de vosotros, decidme, tenéis trabajos en los que tenéis que realizar tareas monótonas, repetitivas, rutinarias y sentís aburrimiento a pesar de que estáis haciendo cosas? Realmente, ya sea aburrimiento porque estamos sin hacer nada o aburrimiento porque estamos haciendo algo que no nos satisface, la idea que quiero compartir con vosotros es que no podemos quedarnos en el aburrimiento, no podemos optar por vivir voluntariamente la experiencia del aburrimiento. Os pido, por favor, que repitáis conmigo: aburrirse no es una opción. Lo tenéis clarísimo, está muy bien. Y entonces, ¿de dónde demonios sale esto del yo no tengo tiempo para aburrirme? Ojalá pudiese aburrirme de vez en cuando. Os lo voy a decir. Esto proviene ni más ni menos que de una confusión de los términos. Vosotros lo que queréis no es más tiempo para aburriros. Lo que queréis es tiempo libre. Libre para llevar a cabo realizaciones de vuestra libre elección, que vosotros elijáis, escojáis voluntariamente. Bastante aburridos estamos ya de nuestras rutinas, de nuestros compromisos diarios, de todo lo que tenemos que hacer por la fuerza, como para encima añadir a nuestra vida más aburrimiento. Aquellos de vosotros que decís ansiar tener más tiempo para aburriros, o que ojalá tuviese tiempo para aburrirme, en realidad
ya sois víctimas del aburrimiento. Sí, siento ser yo quien os lo diga, ese es el problema, pero realmente sois conscientes de ello, sois muy conscientes. Por eso tenéis esa ansia por quitarle un poco de tiempo al tiempo del deber, en el que desarrolláis las obligaciones, para dárselo al tiempo del poder, en el que podáis elegir libremente qué es lo que queréis hacer. Os voy a poner un ejemplo. Imaginad a todos aquellos que decís, ojalá tuviese tiempo para aburrirme, que vuestras plegarias son escuchadas y el resto de los días de vuestras vidas vais a tener que pasar todas las tardes 2 horas aburridos, sin hacer absolutamente nada. En el salón de casa, sentados en el sofá, mirando al infinito con vuestros pensamientos aburridísimos. Ojo, esto no quiere decir que de vez en cuando no necesitemos estar sin hacer nada. Esto es un concepto que quiero clarificar. Si nosotros estamos sin hacer nada porque lo hemos elegido por voluntad propia, porque decidimos autoprescribirnos un momento de relax y buscamos la forma de conseguirlo, esto es perfectamente saludable. El aburrimiento surge cuando tenemos que estar sin hacer nada por obligación, cuando en realidad lo que nos gustaría es estar haciendo algo. Y también a la inversa, cuando tenemos que estar haciendo algo por obligación, cuando en realidad lo que nos gustaría es estar sin hacer nada por voluntad o estar haciendo otra cosa de nuestra libre elección. Os pongo el caso contrario. Esas 2 horas que os han sido otorgadas para el resto de vuestra vida todas las tardes para que disfrutéis de ese aburrimiento que tanto pedís, las vais a tener que pasar haciendo algo que no os gusta en absoluto. Pues no sé, viendo una telenovela turca que se han puesto muy de moda ahora, por ejemplo, o escuchando un podcast soporífero, o con ese amigo que siempre que lo veis os cuenta lo mismo y os da la matraca, o con ese trabajo que no os gusta nada, ¿no? ¿Realmente esto os parecería una bendición? ¿Os parecería una suerte disponer de este tiempo? ¿O os parecería un castigo? Os parecería, obviamente, un castigo. Es lógico. Hemos creado una industria del entretenimiento, y a las pruebas me remito, enorme, porque no nos gusta aburrirnos, no queremos aburrirnos, porque aburrirse no es una opción. Algunos de vosotros quizá estaréis pensando, pero es que el aburrimiento nos hace ser más creativos, nos hace ser más inteligentes. En el aburrimiento se gestan grandes cosas. Bueno, eso es muy relativo. No me digáis que sois de aquellos a los que esos eslóganes de los medios han convencido. Está claro, hay casos, ¿no? Dicen que Descartes escribió el discurso del método porque se aburría, para mal de muchos de los que luego estudiamos filosofía. Dicen, por ejemplo, que Frida Kahlo empezó a pintar porque estaba aburrida de pasar tanto tiempo en cama después de su accidente. Yo pienso que esto de que la obra de la mexicana se meta dentro de la lista de las genialidades que han salido del aburrimiento es relativo, ya depende del gusto de cada cual. Pero lo que os quiero decir es que la mayoría de nosotros pagamos un precio muy alto cuando nos aburrimos, traducido en dolor, para luego no movernos ni un ápice de nuestra zona de confort a la hora de desasirnos de su padecimiento. Realmente lo que hacemos es tirar a lo más fácil. Comemos más, bebemos más, esto ya lo sabéis, dormimos a deshoras. Algunas veces incluso nuestra respuesta al aburrimiento adopta una forma patológica. A veces nos comportamos de forma violenta, somos ariscos con los que tenemos al lado, corremos riesgos innecesarios, nos saltamos las normas. Del aburrimiento también se dice que han salido los grandes monstruos de la historia. Hablo de violaciones, asesinatos, guerras, actos terroristas. Pero bueno, no entremos en esto, que hoy no estamos aquí para dramatizar. Quiero decir que entiendo perfectamente que estemos cansados de ese círculo, de esa rueda en la que nos hemos metido y de la que tanto nos cuesta salir, ¿verdad? Pero la solución realmente no está en añadir más tiempo a nuestra vida para aburrirnos. Lo que tenemos que hacer realmente
es buscar la forma de adquirir, de escuchar ese aburrimiento profundo que emana, que rezuma de nuestras obligaciones, de ese tiempo del deber, y encontrar la manera de adquirir más tiempo del poder. Pero tiempo del poder para estar como queramos estar y hacer lo que queramos hacer, ¿de acuerdo? Esa es la idea. El problema está en que para conseguir esto, para conseguir hacernos con un tiempo del poder, un tiempo libre, que seamos capaces de llenar de forma satisfactoria a largo plazo, de forma sostenible, tenemos que pasar por un proceso que es casi tan doloroso como el aburrimiento mismo. Pensar. Tenemos que pensar. Tenemos que ejercitar el imperativo kantiano del sapere aude, del atrévete a pensar, para llegar al imperativo socrático, del conócete a ti mismo, conocerte y saber qué te gusta de verdad, qué te satisface realmente. Si al final hacéis vuestros deberes kantianos y socráticos, pensáis, os conocéis y lográis obtener más tiempo del poder en vuestra vida, ¿cuál va a ser vuestro plan para que el aburrimiento no se adueñe también de ese tiempo adquirido? Nos hemos acostumbrado a tener muy poco tiempo libre y lo llenamos siempre con entretenimientos fugaces. Mi pregunta es, cuando el exceso de algoritmo y la escasez de pensamiento hagan que el aburrimiento se adueñe también de ese nuevo espacio, ¿qué pensáis hacer? ¿Qué pensáis hacer? No tenemos otra que seguir practicando el sapere aude, porque ni el conócete a ti mismo tiene todas las garantías de éxito. Es posible que por mucho que os conozcáis, os sorprendáis a vosotros mismos aburriéndoos de las cosas que habitualmente os entretenían. Somos así, somos un ser en continuo cambio. Somos un ser para el que el presente se está quedando obsoleto en el mismo momento en el que está teniendo lugar. Amigos, aburrirse no es una opción, aburrirse es una obligación. Nunca vamos a poder desprendernos del aburrimiento por completo. El aburrimiento va a aparecer una y otra vez. En cuanto conseguimos nuestros deseos, nos aburrimos de ellos y se genera un nuevo deseo, del cual nos aburrimos en cuanto lo conseguimos. Somos así. Nos queda el consuelo de seguir girando en esta rueda como hámsters y al menos el saber que esta tarde no nos estamos aburriendo. ¡Muchas gracias!